Vamos a orar. Guíanos, Señor, en esta tarde para meditar en tu palabra. Deseamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad y que nos haga entender tu palabra. Gracias, Señor, lo rogamos, lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta es la parte 3 de la serie de temas que estamos meditando, las 10 plagas de Egipto. Estas 2 plagas las podemos encontrar o leer en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Plaga en el ganado y plaga de sarpullido. Seguimos. Solamente para recordar la plaga de moscas que anteriormente ya vimos. Ya los hechiceros no pudieron hacer nada. No pudieron hacer piojos con sus encantamientos, tampoco pudieron hacer moscas. Y Dios hace diferencia entre los egipcios y a los israelitas, los protege. ¿Seguimos? Dice Faraón cuando siente la plaga de moscas, sacrificada aquí en la tierra, Faraón quiere imponer su voluntad, pero no era la voluntad de Faraón la que se tenía que hacer, sino la voluntad de Dios. También dice Faraón, id a 3 días de camino y sacrificad, con tal que no vayáis más lejos. Faraón deseaba que los israelitas fueran y regresaran. La siguiente, al final de esa plaga dice Faraón, orad por mí, orad por mí. Hoy día parece que ya entre los católicos se está empañando la palabra rezar y ahora ya los católicos ya hablan de oración. Faraón también, después de que las plagas están viniendo a Egipto, y oye que Moisés y Aarón dicen orar, también dice orad por mí. Como decíamos, Dios protege a su pueblo y a su iglesia hoy y siempre. El Señor dijo, refiriéndose a su iglesia, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque también dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Israel ha tenido fallas, pero a pesar de todas las fallas que ha tenido Israel, Dios lo sigue amando y hay un remanente que Dios está protegiendo. Y para eso nosotros lo podemos comprobar desde el punto de vista bíblico en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, allí habla de 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Quizás algunas personas digan, Israel no existe, no existen las 12 tribus de Israel. Pues sí existen porque Dios las tiene
muy bien ubicadas, aunque fueron esparcidas en el año 70 o desde mucho antes, cuando fueron llevados en cautiverio a Siria. Se deja de mencionar el reino del norte, solamente queda el reino del sur. Pues Dios tiene bien ubicados a las 12 tribus de Israel, las tiene ubicadas. Y Dios tiene un remanente especial que se van a salvar. Muchos israelitas en este tiempo lo rechazan y ellos esperan a un supuesto Mesías falso, pero el Mesías ya vino hace 2000 años, en el primer siglo. Continuamos. La plaga en el ganado. Éxodo, como decíamos, Éxodo 9, del 1 al 7. Romano 1:1. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que la palabra de Dios es para ser anunciada. Dios nos da su palabra para que la prediquemos, para que la publiquemos, para que la anunciemos. Dice el versículo 1 del capítulo 9 de Éxodo: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces la palabra de Dios es para ser predicada. La recibimos, ahora la leemos, ya que la hemos leído, ya que hemos conocido el mensaje de Dios para nuestras vidas, ahora lo compartimos. Compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así hicieron los Moisés y Aarón. Reciben la palabra de Dios, ya oyeron la palabra de Dios, ahora la comparten con Faraón y le dicen: deja ir a mi pueblo. Así dice Dios. Romanos 1:2. La palabra de Dios no debe ser ignorada. Nosotros no debemos ignorar la palabra de Dios. Los incrédulos que oyen el mensaje no deben ignorar la palabra de Dios, porque vienen consecuencias cuando se ignora la palabra de Dios. Pero también hay bienaventuranzas. Por ejemplo, nosotros podemos leer en el último libro de la Biblia, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gozoso el que lee. Quizá algunas personas puedan decir: yo no sé leer, pero pueden pedirle a alguien que se las lea. Y los que oyen, quizá haya personas sordas. Hoy día algunas personas ya se les habla con señas, o a los sordos se les habla con señas la palabra del Señor. Y los que oyen, y si tienen oído, se sabe leer, se tiene bueno el oído, entonces hay que oír la palabra de Dios, dice aquí. Y cuando lo hacemos, somos bienaventurados. Pero no solamente hay que oírla, hay que leerla y hay que oírla, también dice: hay que guardar las cosas que están escritas en esta palabra, porque el tiempo está cerca. Y la pregunta es: ¿qué tiempo está cerca? El tiempo para nosotros ahora, el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda venida, no primera venida, como los israelitas en este tiempo están esperando la primera venida. Nosotros, los cristianos, esperamos la segunda venida, porque Cristo ya vino la primera vez y viene por segunda vez, y lo estamos esperando. Pero también el tiempo está cerca. No sabemos el día en que nosotros vamos a morir. Por eso nosotros tenemos que leer, oír y guardar lo que dice Dios en su palabra. Continuamos.
Romanos 1:3. Dios nos llama para que le adoremos y sirvamos. Dice Dios a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nosotros recordamos la primera parte, ¿verdad?, de este versículo de Éxodo 9. Deja ir a mi pueblo, dice, para que me sirva. Y nosotros vamos un poco más a fondo a esto y leemos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, los versículos del 4 al 6 dice lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para eso Dios dice que nos escogió desde la fundación del mundo, para alabanza de su gloria, para que le sirvamos, para que lo adoremos. O sea, recibamos bendición y bendigamos el nombre de Dios. Para eso Dios llamó a su pueblo de Israel. Algunos entendieron, otros no. Hasta la fecha, algunos entienden, otros no. Pero nosotros, su iglesia, que leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta ahora que Dios para eso nos escogió, para adorarle, para servirle, para recibir bendición de Dios y para bendecir el nombre de Dios. Seguimos. Romanos 1:4. Conforme a su plan redentor para la humanidad. Cuando nosotros vamos y meditamos en las biografías de Abraham, Isaac y de Jacob, Dios escogió a estos hombres, a estos varones, para de allí formar la nación de Israel. A estas alturas ya Israel existe, está en Egipto, y Dios lo está llamando porque va a llevar a cabo sus planes para salvación, para la salvación del universo, para la salvación del mundo. Porque de allí iban a venir profetas, Dios iba a levantar profetas, siervos de Dios, que anunciaran la venida del Hijo de Dios. Es más, Moisés lo hace aquí en la Torá. Y Dios iba a salvar al mundo trayendo el Mesías judío, Mesías que sería levantado de entre los israelitas, y ahora nosotros lo vemos del linaje de David. Ya vino Jesús del linaje de David. En el primer siglo, Cristo ya vino, según el plan de Dios, a la luz del plan de Dios. Y el diablo, que conocía todo esto, quiso aniquilar a Israel, quiso destruir a Israel. Quiso hacerlo allá en el tiempo de Media y de Persia, por medio de Amán. Pero Dios no lo permitió, porque Dios tenía planes para salvar a Israel y al mundo. Entonces, los planes de Dios eran redimir a la humanidad hasta la fecha. Dios quiere redimir al mundo, y algunos estamos atendiendo a este llamado. Ya hemos aceptado, otros se están uniendo todavía a través de los tiempos. Hasta que venga Cristo por segunda vez, Dios estará llamando a la gente y estará dando un poco de oportunidad, un poco de tiempo para redimir al mundo. Gracias a Dios por los que ya hemos entendido esto, pero hay gente que todavía no lo entiende. Unos entenderán, otros no, pero Dios sigue dando tiempo para que sus remanentes, sus escogidos, sean preparados para la segunda venida de nuestro Señor. Seguimos.
la plaga en el ganado fue un fuerte golpe para la economía de Egipto. ¿Por qué decimos esto? Porque la plaga vino en el ganado. La plaga vino al ganado, dice aquí la palabra de Dios. Éxodo 9:2. Porque si no quieres dejar ir a mi pueblo, dice Dios, porque si no lo quieres dejar ir y lo retienes aún. Versículo 3, Éxodo 9:3. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Así dice Dios, y este es un pequeño ejemplo, como fue en aquel entonces. Es un pequeño ejemplo. ¿Cómo estaría? ¿Cómo se verían los animales muertos en una gran cantidad? Como lo dice aquí. ¿Qué tipo de animales murieron? Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Continuamos. Esto es una parte también para que nos demos una idea de cómo fue en aquel entonces. Y ahí se vino la plaga, como dice la palabra del Señor. Continuamos. Esto sucedió en Kenia por falta de agua. Vean lo que sucedió en Kenia. En ciertas ocasiones ocurren en diferentes partes del mundo. No llueve y el agua es vital para nosotros y también para el ganado. En este caso, si nosotros podemos ver ahí también una parte de toda la mortandad que hubo en el ganado en Kenia. No sabemos la fecha, no sabemos el tiempo, pero esto sucedió en Kenia. Murió mucho ganado por falta de agua. Es importante que nosotros, pues, cuando no llueva, clamemos a Dios, le pidamos por su bondad, por su misericordia, que mande la lluvia, y Dios lo hace. Lo hizo en el tiempo de Elías, se quitó la lluvia, pero luego Elías ora a Dios para que mande la lluvia, y vino la lluvia. Nosotros también hoy día podemos orar a Dios, suplicar, rogar, humillarnos delante de Dios cuando no llueva, pidiéndole a Dios que mande la lluvia, y Dios lo hará. En algunas partes de nuestro país mexicano a veces no llueve. En una ocasión nos dimos cuenta que en Zacatecas no había llovido, no recuerdo por cuánto tiempo, pero en esos lugares donde no haya lluvia hay que pedirle a Dios, pero hay que pedirle a Dios con fe, y Dios lo hará, y Dios hará llover. Seguimos. Romanos 1:5. El poder divino mostrado favoreciendo a su pueblo. Volvemos aquí al versículo 4. Éxodo 9:4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Dios iba a hacer separación. Dios lo puede hacer. E hizo separación entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. El ganado de Israel no fue tocado, solamente el ganado de Egipto. Dios puede hacer que en nuestro tiempo ciertas regiones sean tocadas y ciertos lugares no sean tocados. Pero aquí entendamos la diferencia. Dios hizo diferencia entre Israel y los egipcios. Dios hoy también puede hacer la diferencia, y es más, le está haciendo entre la iglesia
entre el pueblo que le adora, entre su pueblo que le adora, entre su pueblo que confía y cree en él, y los incrédulos, y los inconversos, y la gente que no le interesa nada. Dios puede hacer la diferencia y nosotros por eso debemos orar a Dios. Nosotros ya conocemos el secreto. Pedirle a Dios, rogarle a Dios, suplicarle con oraciones, en súplicas y ruegos. Nosotros podemos hacerlo hoy y hoy Dios puede hacer la diferencia. Por eso la palabra de Dios está escrita y las promesas no están escritas en vano. Nosotros podemos leer en el Salmo 91, hay varias promesas, pero por decirlo así, recordemos el Salmo 91 en su versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo, que dice, morará bajo la sombra ¿de qué? De lo omnipotente. Y hay más, pero por el tiempo, ¿verdad? Solamente vamos a recordar ese versículo. Romanos 1:6. Aquí me llama a mí la atención lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Dios no actúa arbitrariamente sin antes dar tiempo. Leamos el versículo 9:5 dice, y Jehová fijó plazo. ¿Qué quiere decir de fijar plazo? Le dio tiempo a Faraón y a las personas que le rodeaban en su gobierno. Les dio tiempo para que reflexionaran, para que contestaran, para que respondieran. Les dio tiempo. Dice Dios, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Dios siempre ha dado tiempo. Siempre ha advertido antes. Cuando vino el diluvio, Dios le dice a Noé que después de terminar de hacer el arca iba a venir un diluvio. Serán sus días, dijo Dios, 120 años. Cuando Jonás predicó en Nínive que iba a ser destruida, dijo Dios por medio de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Será destruida. Les dio tiempo para que recapacitaran, para que cambiaran su actitud. Hoy día también nosotros recibimos notificación y Dios nos fija plazo para que nosotros pensemos en lo que estamos haciendo, reflexionemos en nuestra vida y veamos cómo estamos viviendo delante de Dios. Y si le estamos fallando, pedirle perdón y cambiar nuestra actitud con respecto a nuestra vida que estamos viviendo. Porque se va a llegar el día cuando Dios va a hacer cierta cosa en nuestra vida y no habrá remedio. Por eso nosotros tenemos que pensarlo muy bien. Si andamos bien con Dios o algo le está fallando en nuestra vida, pedirle perdón y pues enmendar las cosas que estamos haciendo. Continuamos. Y todo esto nosotros lo podemos ver, ¿verdad? A la luz de la palabra del Señor. ¿Qué hizo Faraón? No tomó en cuenta lo que Dios le advirtió. Así es que el versículo 6, el día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Versículo 7, entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Dice aquí, mas el corazón de Faraón, ¿qué? Se endureció. Y al ratito voy a llamar la atención a lo siguiente. Bueno, la plaga de sarpullido con úlceras. Los versículos 8 hasta el 12. Romanos 2:1. El creyente es práctico en obedecer a Dios. Esto es lo que vemos aquí. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno
y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. ¿Qué queremos decir con esto? Que el creyente es práctico en obedecer a Dios. Quiere decir que Dios no debe navegar con el creyente. Es decir, lo que Dios diga, el creyente, sin dilación, sin mayores problemas, debe hacer lo que Dios dice. O sea, es una obediencia común. Para el creyente no es una carga hacer la voluntad de Dios. Es algo práctico, algo que es decir, es un hábito en la vida del creyente obedecer a Dios. Nosotros debemos tener el hábito de obedecer a Dios. Pero cuando nosotros vemos en cuanto a los incrédulos, a ellos les da muchísimo trabajo. Les da trabajo obedecer a Dios. No debe haber mucho trabajo en nosotros para obedecer a Dios. Debemos tener una obediencia práctica, como Noé. Dice la Escritura que Noé hizo todo lo que Dios le dijo. En cuanto a las medidas del arca, hizo todo exactamente lo que Dios le dijo. Y si vamos a Moisés y leemos la Torá, le da las indicaciones de cómo debería ser el tabernáculo de reunión. Al final de ese tabernáculo vemos que Moisés hizo todo lo que Dios le dijo, porque era la costumbre de Moisés, era algo común para él obedecer a Dios. Continuamos. Romanos 2:2. Solo confiando en Dios podemos ver sus maravillas. Confiando en Dios. Y al mediodía meditamos acerca del tema de que Jesucristo es salud y vida. Nosotros vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a Betania, dice la palabra de Dios, le dice a Marta y a María, le reclaman ellas en cierto sentido porque no llegaron y le avisaron que Lázaro estaba muy enfermo. Pero él no va inmediatamente, sino que espera hasta después de 4 días llega. Pero él le dice que si creen verán la gloria de Dios. Solamente deben confiar y deben creer. Hoy día también nosotros se nos pide que confiemos, que creamos. Porque si creemos, entonces veremos las maravillas de nuestro Dios. Y aquí los varones, Moisés y Aarón, ellos confían en Dios. Le dice que tomen ceniza. El versículo 9, y vendrán a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ellos deberían creer que con tomar ceniza del horno y esparcirla en el aire, eso se iba a volver en sarpullido, y se agravaría el sarpullido, que se haría úlcera, dice Dios en su palabra. Ellos deberían creer eso, y de hecho lo creyeron, porque había confianza en ellos. Hoy día también debe haber confianza en nosotros, a pesar de las crisis de nuestra vida que lleguemos a pasar. No debemos perder la fe, no debemos perder la confianza, aunque a veces ciertas cosas que nos vienen pues no son muy tolerables, que digamos, no son muy llevaderas, que digamos, pero en medio de toda situación difícil que vivamos, no debemos perder la confianza en Dios, porque si persistimos en nuestra fe en el Señor, veremos sus maravillas. Continuamos. Romanos 2:3. No necesitamos enfermarnos para poder creer en Dios. Éxodo 9:10.
Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. La plaga anterior solamente dice que murió el ganado, ya vimos aquí. Pero ahora aquí los hombres iban a ser tocados en su físico, como de hecho lo fueron tocados. Y yo tengo aquí este punto: no necesitamos enfermarnos para poder creer en Dios. ¿A cuántas personas se les habla de la palabra de Dios, pero no creen? Algunos llegan a creer hasta que se enferman. Y la pandemia que se está viviendo en el mundo, tal vez algunas personas que les vino la pandemia y sufrieron, ahora sí están creyendo en Dios. Hay una persona que siempre platiqué con ella, le hablé del Señor, y pues sí me oía, pero seguía con sus costumbres. A él le gustaba mucho ingerir bebidas alcohólicas, y me oía, le daba folletos y me lo recibía. Pero ahora que se vino la pandemia, un día lo veo, dice: hermano, me andaba muriendo. Dice, pero gracias a Dios esto me sirvió para aceptar a Cristo como mi Salvador. Ahora ya me estoy reuniendo en una iglesia. No recuerdo si me dijo que ya se iba a bautizar o ya se bautizó. Y dice que también una persona que conoce, o sea que está por casarse con ella, dice, también me está acompañando, estamos yendo a los cultos a la iglesia. Pero fue, ¿hasta cuándo? Hasta que vino la pandemia, dice, me andaba muriendo. Me vi muy mal. Dice, la señora con la que estoy viviendo me dijo, dice, yo le pedí a Dios que te sanara, que no te muriera. Yo le dije a Dios que si te sanaba, íbamos a ir a la iglesia, íbamos a buscar una iglesia evangélica. Y dice, cuando sané, me dijo eso, y de allí dice, pues nos comenzamos a congregar. Qué bueno, gracias a Dios. Que hoy día yo pienso que hay otras personas más, algunos creyentes que solamente eran simpatizantes del evangelio, algunos al sentir la enfermedad tal vez se entregaron, pero otros se endurecieron más y se apartaron, porque algunos se quejan de Dios, no entienden el llamado de Dios. Pero bueno, por eso yo digo en este punto, no necesitamos enfermarnos para poder creer en Dios, no necesitamos esperar hasta entonces. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 9, que le oyó la predicación de Esteban, Hechos capítulo 7, pero él no se entregó, era un hombre duro de corazón. Pero en Hechos capítulo 9 dice que el Señor Jesucristo le aparece en el camino y lo deja ciego. Cuando él queda ciego y no ve, 3 días estuvo orando y ayunando y pidiéndole a Dios sanidad por su vista, y Dios le contesta, el Señor Jesús le contesta y le manda a un varón llamado Ananías, le pone las manos a su cabeza y él recupera la vista. Pero de ahí en adelante, el apóstol Pablo llegó a ser el apóstol Pablo de los gentiles. Y fue un gran siervo de Dios, pero tuvo que quedar ciego. Nosotros no necesitamos esperar hasta que nos pase una cosa terrible para poder creer en Dios. Mejor entreguémonos al Señor. Entreguémonos a Dios, porque Cristo es real, porque Cristo sana, porque Cristo salva, porque Cristo nos perdona, porque Cristo nos limpia de todo pecado. Continuamos.
es un ejemplo del sarpullido, para que nos demos una idea cómo fue el sarpullido. Fue grave. Hay otra imagen por ahí. Pero dice la escritura que este sarpullido produjo úlcera. Y yo quise traer pues esta imagen, ¿verdad?, de la úlcera. Y aquí nos habla de algunos tipos de úlcera. Por ejemplo, en la parte de arriba dice úlcera por presión en proceso de cicatrización. La parte de acá, de acá abajo, lesiones por humedad. La parte del medio, úlcera por presión, ¿qué? Con necrosis, algo así. Y ya no alcanzo a ver hasta allá. Pero esos son los tipos de úlceras, para que nos demos una idea. Ajá, sí. Es una idea, más o menos, de cómo se hacen las úlceras. Vino úlceras en todos los hombres de Egipto, para que nos demos una idea. Dios nos da salud, pero cuando nosotros somos muy necios, rebeldes contra Dios, Dios también nos puede traer reprensiones tremendas, terribles. Por eso les decía, no necesitamos enfermarnos para poder creer en Dios. Algunas personas se ha sabido que padecen cáncer y no son temerosos de Dios, pero le piden a Dios un milagro. Y hay tantas cosas que han sucedido. Hay personas que a punta de cosas difíciles, graves, se entregan al Señor. Pero mientras no les viene eso, son duros para creer. Continuamos. Romanos 2:4. Los hechiceros fueron vencidos, su poder resultó inútil. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué dice aquí el Señor en su palabra? 9:11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios hubo sarpullido. Hoy día también hay hechiceros. Y hay por allí un tour para visitar a los hechiceros y llegar hasta Catemaco, donde dicen que está el brujo mayor. Hoy día hay esos tours para ir a visitar a varios hechiceros. Pero se llega el momento cuando los hechiceros no pueden hacer nada. Ni siquiera dicen que los hechiceros curan, pero curan ayudados por Satanás o por los demonios. Pero si llega el momento cuando estos hechiceros no se pudieron curar ni a ellos mismos, fueron derrotados, fueron vencidos, porque un poder mayor había tomado a los egipcios, y era el poder de Dios, el poder del Todopoderoso. Así se le pareció Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, que estaba apareciendo a los egipcios como el Dios Todopoderoso, con señales y prodigios. ¿Seguimos? Romanos 2:5. Algo que yo tengo aquí. No pelees contra Dios. Él nunca será derrotado. Y quiero ir nuevamente al caso del apóstol Pablo en el libro de Hechos, antes de ser el apóstol Pablo. Capítulo 9, libro de Hechos, capítulo 9. El apóstol Pablo estaba peleando con Dios. Dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo los quería llevar? Presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia, a los creyentes, al pueblo de Dios. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia de Dios es pelear contra Dios, pelear contra Cristo. El versículo 5 él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia, pero al perseguir a la iglesia perseguía a Cristo. Entonces Cristo le dice: dura te es dar coces contra el aguijón. Pelear contra Dios es pelear contra el aguijón. Dura cosa te es dar, dice el Señor Jesucristo a Saulo o a Pablo. Coces contra el aguijón. Y quedó ciego. Continuamos. Y es algo para que nos demos una idea, según ahí es Faraón de la película que viene acerca del Faraón de Egipto. Ahí tiene úlceras en la cara, pero yo digo, esto es muy poco. ¿Cómo sería en realidad? ¿Cómo tendría la cara Faraón de aquel entonces? Algo no muy agradable. ¿Seguimos? El último punto que tengo yo de esta parte, Romanos 2:6. El pecado endurece el corazón contra el prójimo. Faraón estaba endurecido. ¿Cuántas plagas ya habían venido? Ya estaba viniendo la sexta plaga. Ya era para que Faraón cambiara de actitud. Pero Faraón no cambiaba y no quería dejar ir al pueblo de Israel. Ya estaban teniendo muchas pérdidas en lo económico y en la salud. Ahora el sarpullido con úlceras. Pero Faraón no le importaba nada. No le importaba que muriera el ganado, no le importaba que muriera o que se enfermara su pueblo, ni siquiera sus propios hechiceros le importaron, que lo apoyaban, porque su corazón estaba endurecido. Hoy día hay gente que vive sin temor de Dios, que tiene la conciencia cauterizada, con facilidad saca el revólver y mata a su prójimo, con facilidad roba, quita los carros con gran uso de violencia y se dedican a hacer esas fechorías. Y hay tantas atrocidades que están sucediendo en el mundo. Estas personas, su pecado los ha endurecido y no les importa la vida de su prójimo y a veces aún ni siquiera la vida de su propia familia, porque están endurecidos. Déjenme decirles lo que sucede aquí en Éxodo capítulo 9, lo que quedé de comentarles. Dice el versículo 7 del 9: mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y a mí me llama la atención en el versículo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Comparemos esto que dice aquí. Por un lado dice que el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y luego nos dice en el versículo 12, pero Jehová
endureció el corazón de Faraón. El corazón de Faraón se endurece y Dios obra en él para que siga endurecido. Cuidado cuando Dios obra en el corazón del hombre para endurecerlo. Es cuando Dios lo ha entregado en manos del enemigo y para que le venga la muerte y para que juntamente con la muerte se vaya a la condenación, al abismo, al Hades, al infierno y finalmente al lago de fuego. Cuidado con esto. Por eso nosotros debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal antes que esto suceda. No debemos ser duros de corazón. Si acaso llegamos a detectar algo, debemos pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, soy duro de corazón. Señor, dame un corazón de carne, un corazón sensible para oír tu voz, para oír tu palabra, para andar en tus caminos. Quiero andar en tus caminos, yo no quiero ir a condenación eterna. Yo quiero tener vida eterna. Hoy es el tiempo. Seguimos y terminamos. Número 1. Dios se revela al mundo como el Todopoderoso. Ciertamente las señales y las plagas las hizo en Egipto, pero en ese tiempo las naciones vecinas, las naciones que oyeron, se dieron cuenta, aunque no había tanta información como la hay ahora, por medio de la televisión, por medio de internet, por medio de las redes sociales. Ahora hay más información, pero en aquel entonces, aún cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que las naciones vecinas se dieron cuenta de las señales que Dios hizo en Egipto para sacar a su pueblo de Israel. Y esas señales Dios nos las hace entender ahora, las está dando a conocer al mundo. Porque Él dijo que se tenía que predicar su palabra en el mundo. El Señor Jesucristo dice: me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto se está dando a conocer en el mundo. Porque Dios se está revelando al mundo como el Todopoderoso. Número 2. También se revela como el protector de su pueblo elegido o de su pueblo escogido. Dios guardó a Israel. Dios nos da promesas y nos dice a la iglesia: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿qué? Hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículos 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las puede apartar de la mano de mi mano. Nadie las puede apartar de mi mano. Dios promete protección a su pueblo, a sus hijos. Y Dios cumple lo que promete, como lo que estamos viendo ahora. ¿Seguimos? Ojo, atención a esto. Viene una úlcera maligna para quienes se dejan marcar por la bestia o el anticristo. No sabemos cuándo va a suceder esto, pero de hecho la Escritura dice que viene esto. Viene una úlcera. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, como yo lo tengo ahí escrito. Apocalipsis 16. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero, o sea, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Viene esto.
cuando suba uno que quiere gobernar al mundo, y atención a esto porque hay un fuerte rumor acerca de esto. Es más, hasta gente que no tiene temor de Dios y no tiene un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, habla y dice que hay un fuerte rumor de un nuevo orden mundial, y donde quieren imponer a una persona que gobierne a nivel mundial. Cuando suba ese personaje va a ser la bestia o el anticristo. Él va a imponer con su falso profeta, que va también a actuar juntamente con él, van a imponer un sello obligatorio, dice Apocalipsis capítulo 13. Y el que no se deje sellar, el que no se deje marcar, no va a poder comprar ni vender, va a ser obligatorio. Y hay ese fuerte rumor que está a punto de subir ese personaje, y le llaman el nuevo orden mundial, donde va a gobernar una sola persona. Nosotros como creyentes debemos estar preparados. Debemos estar preparados, porque nada bueno se va a venir con esa persona. El creyente que no esté preparado y sea débil en la fe, al ver que hay hambre y que no va a poder comprar ni vender, entonces se va a dejar marcar. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el que se deje marcar, ahora no solamente va a existir la marca, dice la Escritura que va a ser un 666, 666. Pero dice la Escritura que no solamente es la marca, el que se deje marcar también va a ser obligado a adorar a la bestia, a adorar al anticristo. Y dice aquí la palabra de Dios: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Nosotros debemos estar preparados por si nos toca pasar ese tiempo difícil. Pero bueno, por ahí algunos dicen que antes de esto viene el arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos no pasan por esa etapa y nos vamos con Cristo. Debemos estar preparados por si nos vamos o si nos toca pasar por esa época, por esa etapa. Hay que estar listos. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Señor, aumentanos la fe. Fortalece nuestra fe, Señor. No permitas que decaiga en medio de las crisis que estamos viviendo en este tiempo. Tú sabes, Señor, las cosas que están viniendo. Tenemos, Señor, la pandemia que no se ha erradicado y se habla de nuevas cepas. Pero, Señor, tú nos has dado tus promesas, que no seríamos apartados de tu mano, ni nadie nos podría apartar de ti. Señor Jesucristo, queremos que tú nos des esa certeza, esa seguridad. Y si tú ya estás por venir por segunda vez, Señor, prepara mi corazón para llevarme contigo. Yo quiero irme contigo, Señor. Pero si nos tocara pasar por la época de esta bestia del anticristo, Señor, líbrame, porque yo no quiero ser sellado, porque yo no quiero adorar a la bestia, yo quiero adorarte a ti, porque solo tú, Señor, hiciste los cielos y la tierra, y tú moriste en la cruz por mis pecados. Y esta bestia es una engañadora en la luz de tu palabra. Engañará al mundo con cambios en favor de los pobres, pero eso será una mentira. Señor, prepárame, Padre, para no
no ser engañados, porque muchos serán engañados, pero yo no quiero ser engañado. Me pongo en tus manos, Señor, para que me des discernimiento espiritual, para no dejarme engañar por el falso profeta o los falsos profetas. Yo quiero estar contigo, Señor. Perdóname todo pecado y ayúdame, Señor, a vivir en santidad. En el nombre de Jesucristo te lo ruego y te lo suplico todo, Padre eterno, y te doy las gracias. Te alabo y te bendigo por tu palabra y por todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén.